Una excelente tarde y la más afectuosa bienvenida a esta segunda videoconferencia. En la misma abordaremos lo que es el manejo del capital de trabajo. Estimada Nicole, estimado Paul, muchísimas gracias por estar conectados dentro de esta actividad sincrónica. Si me ayudan indicando si me pueden escuchar con normalidad para poder iniciar un poco con la segunda videoconferencia. Perfecto, muchísimas gracias, Nicole. Listo, Paul, muchas gracias, muy gentiles de su parte. Como habíamos nosotros indicado en la primera sesión de videoconferencia, nosotros llevaremos a cabo algunas actividades sincrónicas. La clave es que podamos compartir, podamos conversar, no son actividades que tienen una ponderación dentro del curso, pero sí nos ayudan y nos apoyan a solventar dificultades que puedan llegar a tener en el desarrollo de cada una de las tareas enviadas en el bloque. Esta semana nosotros empezamos a definir lo que es el capital de trabajo y dentro de este capital de trabajo, la base que nosotros estructuramos en el capital de trabajo, después nos permitirá definir ingresos y definir egresos y hacer las respectivas proyecciones. Es importante indicar que el capital de trabajo depende del tipo de empresa, por lo tanto nosotros debemos considerar en primera instancia el tipo de empresa en el cual estamos realizando el plan AS. Nosotros vamos a definir aquellos requerimientos en cuanto a costos y en cuanto a gastos. A compartir pantalla, vamos a compartir un poco lo que es el curso y la información para poder trabajar sobre esa base, sobre la información del curso de planificación financiera. Nosotros tenemos dentro de este bloque, dentro de esta unidad, lo que corresponde a la definición y determinación del capital de trabajo. De la misma forma, las tablas y ejercicios de bloque, nosotros podemos encontrar toda la información que se generan en las guías de estudio, ¿sí? Primero que nada, de forma general, las empresas podemos nosotros dividirlas en tres grandes campos, de acuerdo a su actividad. Empresas de servicios, empresas comerciales y empresas industriales. Cuando nosotros nos referimos a las empresas de servicios, la característica de la empresa de servicios es que no tienen un inventario. Por lo tanto, lo que hacen es generar únicamente gastos. En tal virtud, si nosotros vamos a definir la actividad y el capital de trabajo de una empresa de servicios, lo que vamos a indicar es los tipos de gastos que vamos a requerir dentro de las operaciones de la empresa. Es un poco habíamos analizado la semana anterior dentro de la programación viste en el curso, ¿sí? Y viste en la parte presencial. En este momento, procedido a aperturar lo que sería el documento de Excel, lo que sería el documento de Excel. Por favor, si me ayudan indicando si pueden visualizar en su pantalla el Excel, déjenme poder compartir lo que sería la pantalla en este momento para ver. Listo. No aún, ya. Perfecto, muchas gracias. A ver, compartir pantalla. Ponemos... Ya, por favor. Listo, ahí estamos compartiendo la pantalla. Si me indican si pueden visualizar ahí el Excel, que nos podemos descargar dentro de la misma plataforma, pero un poco para poder
analizar algunos temas claves dentro de lo que es la definición y determinación del capital de trabajo. Ya, perfecto, muy bien. Les agradezco muchísimo. Entonces, vamos a partir de los datos del ejemplo dados en el Excel. Primero que nada, cuando nosotros indicábamos el tipo de empresa, las empresas de servicios únicamente van a tener gastos, ¿sí? En cambio, las empresas comerciales y las empresas industriales van a tener costos. El costo de la empresa industrial va a estar dado por la producción, mientras que el costo en empresa de comercio, en empresa comercial, va a estar dado por la adquisición de su inventario. En el ejemplo, guía de estudio, nosotros tenemos una empresa que vende lubricantes y nosotros vemos acá los diferentes inventarios, diferentes tipos de lubricantes que se generan. ¿Ya? Esto, como es un caso académico, nosotros tenemos una base de ejemplo, netamente una base de ejemplo. Ahora, en las empresas comerciales, nosotros en primera instancia deberíamos definir todos los productos, todos los bienes que vamos a comercializar y estos deberían estar definidos en este lado. ¿Sí? Deberíamos estar definidos todos los productos con los cuales vamos a comercializar. En el caso de empresas industriales, nosotros definimos los productos que vamos a elaborar, pero al mismo tiempo deberíamos establecer el costo unitario de cada producto. Por lo tanto, la clave para determinar el capital de trabajo de una empresa industrial en primera instancia es definir los productos que vamos a elaborar y cuál va a ser el costo de esos productos. Por lo tanto, deberíamos hacer un cálculo en función a la materia prima que vamos a utilizar para hacer un producto, el pago de mano de obra y cualquier costo adicional que incluya la elaboración de ese producto, entre los cuales podemos incluir lo que sería energía eléctrica, lo que sería algún tipo de insumo que necesitemos para la elaboración de ese producto. Entonces, el trabajo en empresa industrial en primera instancia es definir el costo unitario de una unidad. Y en función a este costo unitario, nosotros ya podemos establecer el costo de un número ABC determinado de unidades. En cambio, en empresa industrial, este costo que nosotros vemos acá viene dado por el valor que nos va a dar del proveedor. Es recomendable que cuando nosotros definamos estos costos, sea de producción o sea de venta, si sea de producción o sea en empresa comercial, lo definamos en formas. Es decir, que si nosotros pensamos, como en este caso de ejemplo, de lubricantes, la base sería que estos valores sean asignados y vengan dados por un proveedor. Es necesario cuando hacemos planes financieros, igual que cuando hacíamos nosotros el presupuesto de inversión de activos fijos y diferidos intangibles, busquemos información por lo menos de 3 proveedores. Entonces, de la misma manera acá, es importante que se busque información por lo menos de 3 proveedores. Ahora, cuando definimos el número de unidades a comercializar, esto se hace en base a 2 criterios. El primero es lo que me permite el mercado, ¿sí? Lo que a mí me vaya a permitir el mercado comercializar. Entonces vamos a depender en primera instancia netamente del mercado. ¿Cuántas unidades de un determinado producto me permite comercializar el mercado? Para esto nosotros hacemos investigación. La mejor investigación que podemos establecer es consultar, conversar con empresas similares, consultar con proveedores. Ellos nos van a dar luces, directrices de cuánto es el número de unidades que podemos vender en el mercado. Y lo siguiente está limitado por nuestra capacidad. Y la capacidad instalada de la empresa, de la capacidad instalada en este caso de una idea de negocio, de un determinado proceso que quiere implementar en la empresa y existente. Entonces, yo esa capacidad instalada defino en función a las características de mi propia empresa. Digamos, en esta empresa que vende lubricantes, la capacidad instalada va a estar dado por su bodega, cuánto me permite almacenar, cuántos lubricantes de cada tipo yo puedo tener en bodega. Y no podré comercializar más allá de un número determinado de lubricantes que me permita tener en esto, que me permita tener en bodega.
La capacidad instalada puede también estar limitado por el presupuesto que yo tenga. Ejemplo, si yo tengo un presupuesto, digamos, de $10,000 para productos, entonces mi capacidad instalada va a estar dado o va a estar limitada por el número de unidades que yo pueda comprar, ¿sí? Entonces voy a tener que analizar restricciones en cuanto a el presupuesto que yo pueda llegar a obtener para poder adquirir ese inventario o limitaciones en función a espacios físicos. Pueden haber empresas que tengan otro tipo de limitaciones, por ejemplo, empresas que vendan algún tipo de servicio. Va a estar su capacidad limitada por los vendedores y la capacidad que tengan los vendedores para comercializar un tipo de servicio. Una empresa que haga corretaje de bienes raíces. Entonces, si nosotros hablamos de una empresa de bienes raíces, va a estar limitada primero por la cartera de inmuebles que pueda llegar a comercializar y segundo, por la capacidad de sus mismos vendedores. Entonces, la capacidad instalada de cualquier empresa depende de las características propias de la empresa y nosotros debemos ir definiendo esta capacidad. En función al mercado y en función a la capacidad, nosotros planificamos el número de unidades que podemos alcanzar a comercializar, el número de servicios que podemos alcanzar a brindar. Esto es importante, esto es fundamental y establecemos que las estimaciones que nosotros hacemos tienen que ser siempre ligadas a nuestra realidad, ligadas a nuestro entorno, no a sueños o a objetivos que yo pueda querer alcanzarlos, pero que en el día a día puedan ser inalcanzables, sino más bien tiene que ser programada en función a la realidad. Ahora, y cuando nosotros ya hemos definido, sea en una empresa productiva o sea en una empresa comercial, el costo unitario y hemos definido el número de unidades que vamos a comercializar, lo que hacemos es el cálculo para el costo total de la mercadería. Pero vamos a establecer esta relación a un año. Por ejemplo, si yo ya defino cuántas unidades voy a comercializar en un mes, yo esto tengo que proyectar un año, cuántas unidades voy a comercializar en un año y posterior a ello, cuál va a ser el costo de la mercadería anual. Es importante determinar que el capital de trabajo es el dinero que yo voy a poner en la empresa, que yo voy a tener a disposición de la empresa en un determinado tiempo, hasta que la empresa pueda funcionar con sus propios recursos. En otras palabras, el capital de trabajo va a ser el combustible que a mí me permita mantener una idea de negocio abierta por un determinado tiempo, hasta que ésta pueda funcionar con sus propios recursos. Si es que yo no pongo a disposición ese capital de trabajo, si es que yo no dejo ese capital de trabajo en la empresa, entonces sucede que en el corto plazo la empresa deja de tener recursos, deja de tener liquidez y obviamente se ve abocada a cerrar. Uno de los errores que generalmente se cometen es pensar que yo inicio con un negocio solo con mis activos fijos, mis activos diferidos intangibles, hago la inauguración y ya voy a tener utilidades desde el primer día. No, no es así. Nosotros necesitamos poner dinero, capital durante un tiempo hasta que la empresa empiece a estabilizarse. Posiblemente la etapa de inicio en la cual yo estoy arriesgando mi capital de trabajo es la más fuerte de todas. Es más complejo acceder a créditos para capital de trabajo. Primero, porque será considerado como un crédito de consumo, ¿ya? Y segundo, porque la institución financiera no va a tener mucha garantía de que yo voy a llegar realmente a cancelar el crédito de capital de trabajo. Por lo tanto, las tasas de interés son mucho más altas. Aquí la recomendación es cuando nosotros determinamos o definimos el capital de trabajo, lo importante es que este capital de trabajo sea definido también en función a cuánta liquidez yo tengo para poner a disposición de la empresa.
¿sí? Y por un determinado tiempo. Si es que el capital de trabajo es muy elevado y yo no tengo esa disponibilidad, esa liquidez, entonces posiblemente no sea tan pertinente iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque yo empiezo un negocio y empiezo siempre desde cero. Entonces, cuando empiezo un negocio desde cero, yo necesito poner todo el capital a disposición para que ese negocio funcione. De tal manera que en lo que respecta a costos, yo pueda determinar para un año cuánto voy a necesitar. Si nosotros vemos en el ejemplo, al multiplicar el costo unitario por el número de unidades a comercializar al año, voy a tener el costo de la mercadería por cada tipo de lubricante, cada tipo de producto que comercializamos. La suma de esto me dará el costo total de un año. Eso en primera instancia, ¿sí? Eso en primera instancia. Ahora, de estos costos, cuando yo ya tenga definidos todos estos costos, cuando yo ya conozca el costo de mi inventario, yo voy a poder llevar a cabo las proyecciones. A eso se refiere la proyección de egresos en costos. Yo tengo el costo de un año. Este costo se va a ver afectado en el tiempo. Primero voy a tener dos elementos dentro de las proyecciones. El primer elemento que voy a considerar es el número de unidades a comercializar. El número de unidades a comercializar no va a ser estático. O sea, la idea de una empresa es que pueda tener un crecimiento. Y el crecimiento va en función a lo que permita el país, nos permita la economía. Entonces aquí es importante buscar información sobre el sector en el cual yo estoy invirtiendo, ver cuál es la proyección de ese sector a nivel nacional, cuál ha sido el crecimiento en los últimos años. Toda esa información nosotros podemos tener disponible a través de las plataformas estadísticas del INE, o inclusive en el Banco Central existe información, o en la misma superintendencia de compañías. Eso es importante para nosotros poder hacer proyecciones, saber cuánto voy a poder crecer. Sin embargo, ese crecimiento va a también estar limitado nuevamente por mi capacidad. Entonces, yo, en función a lo que me permita crecer el mercado, también defino cuánto me permite crecer mi empresa. Si es que yo necesito tener un crecimiento y mi capacidad instalada ya es muy limitada, tendré que hacer nuevas inversiones y tendré que ampliar esa capacidad instalada para poder crecer. La base de un plan financiero es que nosotros vamos a generar una guía, una ruta para futuro poder definir cuál va a ser el crecimiento de empresa. Y en la proyección yo defino un porcentaje, un nivel de crecimiento que puedo llegar a tener con las unidades a comercializar. Y al mismo tiempo, el valor de la mercadería no va a ser estática, va a verse afectada generalmente por la inflación. Obviamente, yo necesito aquí sí datos estadísticos de el tipo de producto o el tipo del sector en el cual estoy invirtiendo y ver los costos que ha pasado los últimos años. Hay sectores en los cuales la inflación es mucho más alta. Ejemplo, sector de la construcción. Vemos que existe una inflación que ataca ciertos tipos de productos en el sector de la construcción. Entonces suele tener una inflación mucho más alta que lo que ocurre en el país. Pero hay otras áreas, otros productos, otros sectores que no sufren o que no han tenido incremento en función a la inflación. Por ejemplo, digamos, negocios de venta de tecnología. ¿Ya? Computadoras, principalmente lo que serían portátiles. Vemos que las computadoras portátiles han ido disminuyendo de valor, ¿sí? O sea, no van aumentando, van disminuyendo su valor. La tecnología va apareciendo nueva tecnología y la tecnología pasada va quedando, ¿sí? En tal virtud, nosotros debemos analizar y estudiar bien cuál es el comportamiento de los costos de nuestro sector y cuál es el comportamiento de nuestra mercadería. Pueden haber comportamientos estacionales por temporada. Entonces yo posiblemente debería planificar por mes. Digamos, si yo estoy vendiendo ternos de baño, o sea, yo sé que durante todo el año no voy a vender la misma cantidad de ternos de baño, tener una cantidad A, B, C o D de ternos de baño en ciertas temporadas.
Por lo tanto, yo voy a trabajar con un cronograma donde establezca en las temporadas que voy a tener mayor auge, mayor venta. Lo mismo ocurre en jugueterías y en empresas que vendan productos netamente por temporadas y en otras tenga un bajón. ¿Sí? Hay otros productos que van a tener un comportamiento lineal durante todo el año, principalmente los que sean de primera necesidad. Pero es importante que nosotros podamos establecer siempre estos parámetros en función al conocimiento de nuestra actividad económica. Es lo que podemos mencionar en función a los costos. Cuando nosotros determinamos los ingresos, en la definición de ingresos, estas cantidades de unidades a vender, a comercializar, debemos mantenerlas, ¿sí? Son las mismas. Si yo presupuesto considerar en mi inventario 3.600 unidades de este tipo de producto A, entonces yo igual en mi proyección de ingresos, en mi definición de ingresos, deberé presupuestar vender estas mismas 3.600 unidades. Ahora, los valores, los precios, no voy a poner en función a un margen de utilidad propio, personal, sino tengo que consultar los precios en función al mercado. Recordemos que los precios que se imponen o que están dados en el mercado, yo no voy a poder variar, yo no voy a poder afectarlos. Los valores que están dados en el mercado se van a mantener y obviamente yo voy a tener que ponerme precios iguales o por lo menos similares psicológicamente a los que impone el mercado. Si me pongo un precio superior a lo que está dado en el mercado y al mercado, al nicho al cual yo voy a atacar, no voy a comercializar, no voy a vender, voy a ser poco competitivo. De la misma manera, si pongo un valor muy inferior, también voy a ser poco competitivo. Hay a veces que ciertas empresas creen que poniendo valores menores o por abajo de lo que establece el mercado, yo voy a romper el mercado. Y esto es falso. Nosotros de la experiencia podemos visualizar que cuando yo tengo un valor muy por debajo a lo que me establece el mercado, genera desconfianza y genera duda en el consumidor. Por ejemplo, si yo voy a adquirir digamos, un litro de Coca-Cola y yo sé que en cualquier tienda ese litro voy a comprar, por poner un ejemplo, a $1, ¿sí? Simplemente por ejemplo, digo, el litro de Coca-Cola yo compro en cualquier tiendita a $1. Si voy a una tienda A y me dan a $5 ese mismo litro de Coca-Cola, yo simplemente no compro. O por obligación, si me veo abocado por necesidad a comprarlo, hago una sola vez y no vuelvo a comprar en mi vida. Y más bien empiezo a desprestigiar a esa tienda que me está vendiendo un producto a un valor exagerado. Pero lo mismo ocurre si ese litro de Coca-Cola voy a otra tienda y me dice que cuesta 20 centavos o me dice que cuesta 50 centavos. Me va a generar desconfianza. O sea, lo primero que voy a pensar ¿es Coca-Cola o qué me están vendiendo? ¿Sí? Pueda que compre y me genere mayor desconfianza comprando. No, no tomo. ¿Por qué? Porque es un producto que a lo mejor no tiene la calidad que yo espero. ¿Ya? Eso mismo pasa con cualquier tipo de producto, con cualquier tipo de bien o con cualquier tipo de servicio. Por lo tanto, es indispensable en la definición de los ingresos, cuando calculemos o definamos el precio, lo hagamos en función a lo que establezca el mercado. Sí, obligatoriamente aquí vamos a hacerlo en función a lo que se establezca dentro del mercado. Por favor, antes de continuar, si es que tenemos alguna duda, si es que tenemos alguna inquietud, podemos hacer la consulta a través del chat. Ustedes me encuentran acá abajo, dejan su pregunta y con gusto estaremos atendiendo. Continuamos con lo que sería la explicación y la definición o determinación del capital de trabajo. Esto en función a los costos. Quiere decir que si yo defino correctamente los costos en una empresa comercial o industrial, esta misma información ya me sirve de base para determinar ingresos, para hacer mis proyecciones y para determinar egresos y hacer proyecciones en cuanto a costos. Ahora, hablando de los gastos. Y los gastos de una empresa los vamos a clasificar en gastos operacionales y gastos no operacionales. Generalmente, los gastos operacionales son aquellos que están ligados, sea con la administración o sea con la venta. Cuando iniciamos o hacemos un plan financiero, es importante siempre separar gastos administrativos y gastos de venta.
Así sepamos nosotros que a nivel contable van a entrar como gastos de operación, pero esta separación nos permite tener una visualización clara de mi gestión y de mi comercialización. La característica de estos gastos es que son periódicos. Por ejemplo, en el caso de gastos administrativos tenemos como ejemplo arriendos de oficina, servicios básicos solamente por el área de oficina, sueldos y salarios de personal administrativo, suministros de oficina, suministros de limpieza orientados al área de oficina, y todo lo que conlleva el mantenimiento de un área de gestión. Ahora, este tipo de gastos nosotros vamos a incurrir cada mes. Y venda o no venda, yo voy a tener que seguir incurriendo en los mismos. Por lo tanto, los gastos administrativos suelen ser fijos y suelen ser una carga cuando son muy altos. ¿Ah? Uno de los errores que se comete dentro de las empresas cuando están iniciando es querer cargar a todo mundo a gasto administrativo. Ejemplo, inician 3 socios y los 3 socios quieren ubicarse en cargos administrativos. El uno se ubica de gerente general, el otro de gerente financiero, el otro de gerente de mercadotecnia y se ponen sueldos altos. Y la parte operativa tienen, ejemplo, 1 o 2 trabajadores más. Eso es un desperdicio de recursos cuando nosotros estamos generando mucha carga en rubro, en presupuesto, a gastos de administración. Que venda o no venda nada, que haga o no, o no haga nada en esta área, yo tengo que seguir cancelando. En otras palabras, lo recomendable cuando iniciamos es colocar dentro del presupuesto de administración solo lo necesario, solo lo indispensable. No hagamos o no abramos una estructura organizacional muy pesada, donde exista mucho general y pocos soldados. El área administrativa tiene que ser área donde se encuentre solamente el personal que yo requiero, ¿sí? Para que funcione mi parte administrativa, no más. Si yo, por ejemplo, requiero solo de una persona que haga la dirección o que haga cargo de una administración central, utilizo esa persona y nada más, no tengo por qué estarle cargando a un plan financiero rubros que no van a ser aprovechados para otras áreas y más bien voy a dejar de orientar ese dinero, ese recurso a áreas vitales. Recordemos que el área vital, el área principal de toda empresa es el área productiva, el área operativa. Entonces ahí es donde nosotros debemos orientar nuestros recursos, porque esos son los que nos permiten vender, producir, comercializar y nos generarán ingresos para la empresa. En cambio, el área administrativa fue un apoyo, pero de ninguna manera el área administrativa nos va a permitir, ¿sí? Generar todos los ingresos para la empresa. Apoya, pero no es la que hace la operación de la empresa. Ahora, una vez que definimos los presupuestos, dentro de una determinada área, como por ejemplo el área administrativa, nosotros debemos proyectarlos. En la proyección de estos gastos de administración o la proyección de los gastos de venta, la clave o lo importante que debemos considerar es que por más que vayan a ser gastos fijos, que yo venda o no venda, voy a tener que seguirme incurriendo en los mismos. Si comercialice o no comercialice nada, yo tengo que seguir pagando arriendo, tengo que seguir pagando el sueldo de personal administrativo. Pero en el tiempo van a verse afectados por ciertos fenómenos o ciertas externalidades, principalmente lo que tiene que ver con la inflación. Y generalmente afecta a la inflación del país. Una manera de yo hacer proyecciones óptimas sobre los gastos administrativos es proyectar en función a la inflación. Por lo tanto, cuando hacemos la proyección de estos gastos, lo hacemos en base a la inflación. Aquí sí se recomienda utilizar la inflación general, la inflación del país. Eso es algo importante y algo clave que debemos considerar. Veamos ahora lo que corresponde a gastos de venta. En los gastos de venta, nosotros tenemos todo lo que conlleva a la comercialización de productos, comercialización, distribución. Aquí entra todo lo que yo generaría en pago de arriendos por bodegas, pago de arriendos por espacios de comercialización. Puede tener que el pago de servicios básicos por mis espacios de comercialización, pago a personal de ventas. Aquí puedo tener comisiones
¿no? Yo puedo personal de ventas, beneficios sociales de ventas y todo lo que tenga que ver con marketing, publicidad, promociones, descuentos de estrategia. O sea, cuando yo ofrezco un descuento, ese descuento debe ser como un gasto de ventas. O sea, si yo digo voy a hacer un descuento, va a ser una promoción, y establezco esa promoción, ese descuento, y para mí pues, se genera como un gasto de venta, porque estoy dejando de percibir unos ingresos. ¿Para qué? Para que yo pueda dar un descuento y sea atractivo mis productos, mis bienes, mis servicios. ¿Sí? Es clave, es vital, fundamental, nosotros definamos los gastos de venta igual necesarios. Ahora, si vende de su fuerza de ventas, es preferible que yo tenga una fuerza de ventas tal que me garantice los ingresos futuros de la empresa. Entonces, yo haré todo lo posible por trabajar con una fuerza de ventas que permita a mí alcanzar puestos. Aquí, el tema clave es, por ejemplo, comisiones. La mayoría de gastos de venta, al igual que gastos administrativos, son fijos. O sea, vendo o no venda, yo tengo que seguir pagando espacios físicos, tengo que seguir pagando publicidad, tendré que seguir haciendo mercadotecnia. Sin embargo, en el tema de comisiones, el tratamiento es distinto porque las comisiones van a depender del volumen de ventas. Mientras más venda un vendedor, mientras más comercialice el área de ventas, las comisiones van a ser mayores, pero al mismo tiempo los ingresos van a ser mayores. En tal virtud, cuando yo hago un plan financiero desde este enfoque, en el área de ventas yo debo dar los incentivos necesarios, debo generar los incentivos suficientes para que se garantice a corto, mediano y largo plazo un incremento de comercialización y por ende de ingresos. Estos serían los gastos operacionales y los proyectamos en función a la inflación. En cuanto a gastos no operacionales, es importante indicar que son gastos que no tienen que ver con mi actividad económica, pero son indispensables, son necesarios para poder empezar con el giro de un negocio. Cuando hablamos nosotros de gastos, al igual que de costos por un año, que si yo defino los gastos en el mes a mes, yo después los multiplico por 2 y proyecto a un año. Y para definir los gastos, al igual que con costos y al igual que con todo el proceso, es importante tener un conocimiento real de la actividad económica. Por eso partíamos del hecho de tener conocimiento, tener experiencia y que obviamente esté en una actividad económica que me guste, que me apasione, que eso siempre es importante para garantizar el éxito de un negocio. Uno de los errores que se puede encontrar al desarrollar un plan financiero es que me ponga en una actividad o en un negocio de la cual yo no tengo información. Entonces, si yo no tengo información, si yo no tengo experiencia y si no tengo a mi lado a alguien que me pueda proporcionar esa información y esa experiencia, va a ser mucho más complejo para mí poder elaborar un plan financiero y más aún poder llevar a cabo este negocio. ¿tá? El error a veces es que nosotros, porque vemos que a alguien le ha ido bien en A, B, C tipo de negocio, digo yo también voy a incursionar en este. ¿Y qué pasa cuando me va mal? Digo, pero ¿por qué le fue bien a esta persona? Posiblemente son circunstancias distintas. Esa persona ya tuvo una experiencia, ya tenía conocimiento, ha trabajado toda su vida en ese tipo de negocios. Entonces, obviamente, el conocimiento, la experiencia nos ayuda mucho en el momento en que nosotros estamos definiendo un plan financiero y más aún en el momento en que nosotros ponemos en marcha algún tipo de empresa, algún tipo de negocio. Los gastos financieros se refieren principalmente a pago de intereses en el caso de préstamos bancarios y servicios y comisiones. Si ustedes ven, en el capital de trabajo todavía no definimos si vamos a tener créditos o si no vamos a tener créditos. En tal virtud, nosotros lo que vamos a hacer en primera instancia, lo que vamos a conseguir en primera instancia, es que no voy a fijarme de dónde voy a obtener el dinero, ¿sí? Sino únicamente voy a definir cuáles van a ser los gastos que yo requiera para cubrir en este sentido. Por lo tanto, si alguien tiene por cuestión de servicios y comisiones bancarias un valor referente, lo podemos ubicar acá. En el caso de otros gastos no operacionales son imprevistos. Nosotros nunca podemos saber cuál será el nivel de imprevistos o hasta dónde alcanzará. Entonces, aquí vienen algunas recomendaciones. Dentro del observatorio de la PYME, en un estudio elaborado por la Universidad Simón Bolívar, se estableció
que los gastos de imprevistos suelen ser anualmente un 5% de sus gastos operacionales. Por lo tanto, y dado esto, nosotros podemos, en función a los gastos operacionales, calcular este 5%, estos 5 puntos porcentuales, un poco siguiendo los parámetros y las recomendaciones que nos da el Observatorio de la PYME. Y al final nosotros sacamos nuestro resumen de capital de trabajo. Este resumen será anual, ¿sí? En el caso de ejemplo vemos inventario de mercaderías, gastos operacionales, gastos no operacionales, un total de 810,159,23. Sin embargo, esto lo transformamos en el mes a mes. Quiere decir que para yo poder funcionar un mes, necesitaría en este negocio $67,513,27. Esto es lo que yo necesitaría para funcionar en este negocio. Ahora, ¿cuánto tiempo yo necesito poner a disposición dinero para que la empresa funcione? Para hacer esto, nosotros podemos recurrir a dos estrategias. Una financiera que sería ya cuando tenga el flujo de fondos real, determinar en el flujo de fondos cuánto tiempo yo tendré pérdidas y hasta qué tiempo yo tendré que poner el dinero, y ese es el tiempo de capital de trabajo. Pero como todavía yo no tengo un flujo, yo voy a tomar un valor referente. ¿Sí? El valor referente es la experiencia de otros empresarios, la experiencia de otras personas en este negocio, mis propias experiencias. Aquí, ejemplo, aquí se establece que para este negocio son 3 meses necesarios que yo ponga el capital para que la empresa despegue. Y en 3 meses la empresa ya estará un poco más estable y podrá funcionar con sus propios ingresos. En otras palabras, yo lo que voy a hacer es calcular el capital de trabajo para el número de meses que yo necesito poner a disposición el dinero en la empresa hasta que ésta despegue. Este capital de trabajo yo le tengo dentro de la empresa, o sea, no es que este capital de trabajo va a estar en otras áreas, va a estar dentro de la empresa y va a verse reflejado en el inventario de mercadería y para cubrir cada uno de los gastos. Por lo tanto, yo voy a tener en caja, en bancos, desde el activo corriente con el cual yo voy a contar. En un estado financiero, esto va a ser el activo corriente que me ayuda a cubrir el inventario y todos los gastos que voy a tener en el día a día. Es la manera apropiada de determinar el capital de trabajo. Ahora, el capital de trabajo en tiempo no es igual para todo tipo de empresa. Esto ya depende de las características propias de un negocio. Digamos, si yo estoy en una empresa industrial y yo conozco que un ciclo de producción me voy a demorar 9 meses en un ciclo productivo, entonces yo necesitaré poner todo el capital para los 9 meses hasta que... ¿sí? En empresas que tienen que ver con áreas agropecuarias. Pongamos, yo voy a invertir en siembra de un tipo de árbol que crece en 15 años. Entonces yo necesitaré todo ese tiempo hasta que la empresa empiece a funcionar. En otras palabras, no existe un mecanismo que nos diga exactamente para todo tipo de empresa cuánto tiempo yo requiero el capital de trabajo, sino más bien depende de la experiencia. Ahora, cuando ya tengamos un flujo de fondos más adelante, que lo necesitaremos en el bloque número 4, ahí sí yo ya puedo determinar en función a esos flujos para cuánto tiempo mismo han estado el capital de trabajo. Y si es que tengo que rever, tengo que incrementar este capital de trabajo para un mayor tiempo, pues lo tendremos que hacer. Eso es un ajuste que se lo presentará en el plan financiero y al final. Es importante indicarles que todo lo que estamos haciendo nosotros aquí es un escenario. Al final, cuando terminemos nuestro plan financiero, nos veremos obligados a sensibilizar el mismo. ¿Qué representa sensibilizar el plan financiero? Esto representa poder llevar a cabo diferentes escenarios y en esos diferentes escenarios ver qué ocurre con mis rubros, qué ocurre con los presupuestos que estoy manejando. Y si un negocio sigue siendo rentable en escenarios negativos, o si cuando se presenta un escenario negativo, posiblemente el negocio empiece a tambalear. Entonces, esos escenarios son necesarios y es importante que los tomemos en consideración. Por favor, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos analizado hasta el momento.
¿Ah? Si tienen alguna duda, alguna consideración, con muchísimo gusto la estaremos atendiendo a través del foro del chat o a su vez, si se establece y si alguien desea, en este momento procedemos a activar los audios. Se ha procedido a activar el audio para que si tienen alguna consulta, hemos activado audio y video para si tienen alguna consulta, poder manejarla por este mecanismo. Como conclusión, nosotros podemos establecer que el cálculo del capital de trabajo es fundamental para todo proceso, es clave dentro de todo proceso de plan financiero y porque nos permite a la postre definir ingresos, egresos, hacer proyecciones, pero sobre todo nos va a permitir determinar la cantidad de dinero, la cantidad de unidad monetaria que yo necesito poner a disposición de un negocio para que inicie. En otras palabras, toda empresa necesita inversiones en propiedad, planta y equipo, inversiones en diferidos intangibles, pero también necesita dinero. ¿Para qué? Para que pueda empezar a trabajar, para que pueda empezar a funcionar durante un determinado tiempo y después ya despegar con sus actividades, despegar con todo el proceso. Dígame. Sí, si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto. Perfecto. Si tenemos alguna pregunta igual en el chat, pueden dejar. Está activados los audios para que si tenemos alguna pregunta, usted pueda dejar sin ningún inconveniente. Sí. Listo, por favor, si tienen consultas, el micrófono está activado, ustedes pueden dejar las consultas sin mayores problemas, sino igual en el chat. Si no, ustedes conocen que a lo largo del desarrollo de las actividades, ustedes van a leer todos los documentos. Arriba está. Ajá, pero tienes que estar leyendo. Cuando ya veas que ya no tienes que dejar abierto eso. Tienes que invertir. Por favor, si tienen alguna consulta, con gusto, ¿no? Yo, como iba diciendo, a través del curso, a través del foro Dudas e Inquietudes, cuando ya empiecen a desarrollar las actividades, sí. Tienes que tener 5 millones para entrar. Hola. Sí, sí, le escuchamos, Nicole. Hola, buenas tardes. Con respecto en el caso de estudio A, el que envió, ahí había un valor de terreno. En el formato que está en el bloque 1 están los activos y los activos no depreciables. El terreno es un bien intangible, ¿verdad? No me equivoco. No, el terreno es no depreciable. Lo que pasa es que el terreno no es sujeto a depreciación porque sufre externalidades del medio. Generalmente cuando uno adquiere un terreno, gana plusvalía. Entonces, contablemente nosotros no vamos a depreciar el terreno, pero sí es un activo fijo que debe ser considerado dentro de la presupuestación en caso de que necesitemos tener terreno. No es un activo diferido intangible. El terreno es un activo fijo, pero es un activo fijo no depreciable. Y el valor de terreno, a ver, ¿dónde ubicaríamos el valor del terreno? El valor del terreno los deberíamos ubicar dentro de los activos fijos como un activo fijo no depreciable. Siempre y cuando el terreno nos pertenezca a nosotros o a la empresa, ¿no? Siempre y cuando esté a nombre de la empresa.
suele haber casos en los que se pone un terreno, pero no se pone a nombre de la empresa, ¿sí? Ejemplo, yo digo, soy el dueño del terreno, pero no quiero dar el terreno a la empresa, no quiero darle el terreno o ponerle a disposición de la empresa. Entonces, en ese momento, el terreno no puede entrar dentro de los activos de la empresa porque no le pertenece. Entonces, para que un activo pertenezca a la empresa, debe existir el deseo, debe existir, obviamente, la predisposición de los accionistas o de la persona que va a invertir en que el terreno, el activo fijo que va a considerarlo, va a dejar a nombre de la empresa en su totalidad y obviamente la empresa va a poder considerarlo dentro de su presupuestación, pero el terreno iría dentro del presupuesto de activos fijos. Correcto, no sé si está claro, Nicole, o hay alguna consulta adicional referente al manejo de terrenos. Igual, si tenemos cualquier consulta o novedad a lo largo del proceso, ustedes pueden dejar en la plataforma, en el foro dudas e inquietudes y podemos conversar. Listo, correcto. No sé, cualquier duda, cualquier consulta adicional a las órdenes, ¿sí? Perfecto, Paul. Consultas, dudas adicionales a las órdenes. Por favor, recordemos que esta semana el trabajo se va a centrar en evaluación, en continuar con su caso de estudio seleccionado, pero ya presentar el capital de trabajo y la proyección de ingresos y egresos. Tenemos las guías, tenemos documentos, tenemos los ejemplos y ustedes cualquier novedad que tengan en el transcurso del proceso, con gusto la estaremos atendiendo. De la misma manera, tenemos una actividad práctica que se centra en un caso de estudios, un poco para retroalimentar el tema de depreciaciones, ¿sí? Que tenemos un caso de estudios dispuesto para todos del mismo caso, y aparte de ello tenemos un foro donde debemos hacer las discusiones en base a la pregunta planteada. Entonces tenemos 3 actividades para esta semana. La actividad 2, la evaluación número 2 y el foro número 2. Por favor, el día domingo estaremos cerrando nosotros el bloque segundo de estudios y cualquier novedad igual estaremos atendiendo. Quienes no pudieron ingresar a esta sesión, de la misma forma pueden tener acceso de la grabación de esta sesión y con esta grabación ustedes podrían generarles algún tipo de inquietud, novedad y la podremos atender a través del foro dudas e inquietudes. De mi parte, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo el tiempo y la predisposición para con el proceso, recordando que esta es una actividad de apoyo y la clave es hablar sobre temas, un poco dar explicaciones, a profundizar sobre un tema y cualquier duda y consulta que tengan poder atenderles de forma sincrónica. Les agradezco muchísimo. Nicole, Paul, una excelente tarde y estamos en contacto a través de la plataforma. Una buena tarde, un abrazo y cuídense.